Video número 40. Vamos ahora a analizar cómo se comportan esos volúmenes del canon masculino y femenino en un ángulo en que se comienzan a presentar variaciones debido a la ubicación en el espacio. Vamos a hablar del semiperfil de las dos figuras. Haremos un ejemplo comparativo entre masculino y femenino. Comencemos estableciendo entonces que estamos hablando de, como siempre, un canon de 7 cabezas y media. Colocamos esta numeración a manera de guía práctica, 7 cabezas y media. Figura masculina en un ángulo llamado de semiperfil. El semiperfil implica entonces entender que algunas partes del cuerpo se desplazan en una dirección diferente y cambian un poco su proporción. Vamos a esbozar, por ejemplo, primero el cráneo como lo habíamos visto en la vista de perfil, como un círculo. Sobre ese círculo buscamos un eje vertical que nos establezca el ángulo en el cual veremos la cara. Este será el mentón. Estudiaremos más a fondo todas estas medidas, ya lo hemos dicho, cuando veamos el canon de la cabeza humana. Me baso entonces en la esfera del cráneo, la línea de los ojos y el semiperfil del maxilar inferior, aproximadamente con estas características. Aquí quedaría la oreja coincidiendo específicamente con el final del maxilar, la altura de las cejas que estarían aquí y el final del cráneo en este lugar. Las alturas de los ejes siguen su proporción invariable. La tercera parte de la cabeza 2, acá, nos permite situar los hombros. Si es una figura masculina y está de frente, los hombros tendrían 2 cabezas de extremo a extremo. Pero como estamos hablando de un semiperfil, tenemos que hacer un pequeño ajuste, reduciendo, podría ser a cabeza y media el total, situando entonces de una vez el hombro que va a quedar más cercano a nosotros por medio de las esferas, el hombro que queda oculto con base en el eje horizontal, el cuello saliendo desde la base de la oreja y cerca del maxilar, en una leve diagonal, y cerca de la mitad del mentón, ahí. Teniendo esto, pensamos en el cuello como un cilindro inclinado un poco hacia adelante. El trapecio, ¿no? Hemos hablado de la mitad del cuello en vista frontal, podemos pensar en 2 trapecios. Y al llegar al final de la cabeza 2, la línea que correspondería al pectoral mayor. Tenemos que pensar en que este envuelve el hombro y se proyecta en esta posición. ¿Qué comienza a suceder acá? Que la línea media que marca la posición del torso y del cuerpo en general está claramente desplazada hacia un costado. En la cara, una tercera parte en el cuello, una tercera parte en el tórax y sucesivamente. De modo que guiándome por esa línea media, voy creando los volúmenes principales. Aquí tendríamos el tórax, sigue siendo un trapecio de todas maneras, pero sin perder de vista nunca la línea media. La cintura, que puede continuar siendo en promedio de una cabeza, ahí la tenemos. La pelvis, que cambiaría levemente de forma por la posición en que está este cuerpo. En el lado más lejano sería bastante perpendicular. En el lado más cercano, más estaría mostrándonos la curva del glúteo medio. Continuamos con la línea media hacia abajo y
la mitad de la altura de la pelvis, como lo vimos bien en las vistas frontal y lateral anteriores. En este sitio se vería claramente una gran elipse que representaría la inserción del muslo más cercano, y el más lejano se perdería detrás del volumen de la pelvis, de modo que solo vemos esta pequeña porción formando el pliegue de la ingle. Al hacer los muslos tenemos que seguir claramente las mismas pautas del ejemplo de la vista lateral. Vamos entonces a la cabeza 5,5, ya sabemos que el muslo va desde la 4 hasta la 5,5. Ponemos una línea de guía y al recordar cómo hicimos el muslo en la vista lateral, recordamos entonces que este tiene una cara posterior vertical completamente paralela a la línea de guía, la rodilla, que puede ser 1/3 de cabeza, y el muslo en la cara frontal, inclinado hacia atrás, como se ve en este dibujo. Ahí tendríamos la inserción, evitando deformar la pierna. La otra pierna estaría detrás. Si tenemos una figura con las piernas unidas, simplemente haríamos alusión a la otra elipse que parcialmente quedaría cubierta por la pierna delantera. Tendríamos este resultado, el muslo o los muslos en este punto, las esferas de las rodillas allí. El dibujo por transparencia que he hecho alusión. Hago la esfera que está oculta completa, a pesar de que solo voy a ver un fragmento. La que voy a tener delante, sí, la puedo ver completa. Igual que en la vista lateral, la pierna vendría con una leve curva en dirección contraria, así, hasta 7,5. La pantorrilla en este lugar con media cabeza y la conexión de todos estos elementos formando la pierna en este ángulo. Exactamente lo mismo hacemos entonces con la pierna más lejana, acá. En el espacio 7 los tobillos, a pesar de que el más lejano no se vea completo, lo dibujo completo. Y pensemos en los pies en un semiperfil. Un poco menos de una cabeza, pero la forma básica sigue siendo la misma. Talón, metatarso, dedos. El otro pie solo mostraría el metatarso, los dedos. Y tenemos resuelta la gran parte de la figura en ese semiperfil. Veamos los brazos, hasta la cintura, un cilindro levemente inclinado para que flexione el brazo, así. El codo esférico debajo de la cabeza 4, a un costado vendría la muñeca y el volumen cónico del antebrazo. La mano a la mitad del muslo, lo hemos dicho, midiendo desde la unión entre muslo y pierna hasta cuarta cabeza, un trapecio y un arco, suficientes por ahora para entender la posición de la mano. Hacemos más énfasis en las líneas finales, las que quedan delante. En esta posición quizás se asome levemente parte de la esfera del otro hombro, muy probablemente quedará oculto el brazo y quizás se alcance a asomar algo de la mano en este borde por la posición en que está plantada la figura. Bien. Si enfatizamos ya todos los trazos, obtenemos un esquema que ya nos está mostrando los efectos de la perspectiva, que estarían las clavículas, sobre la posición del cuerpo. Pectoral dividido en dos porciones, acá. Hay una línea que no hemos incluido, podría ser esta,
nos permite entender la posición de la caja torácica en ese ángulo en que quedaría. Maxilar. Bueno, tenemos entonces ya el esquema completo. Figura masculina en semiperfil. Todos los volúmenes analizados en las vistas anteriores, pero en este caso modificando el espesor de la figura, el ancho de la figura debido al efecto de la perspectiva, que hace que el lado más alejado del cuerpo sea más pequeño, es decir, más angosto que el lado más cercano, no solamente en el cuerpo mismo, sino en la cara, ¿no? Ahí vemos la línea media, que es muy importante. Veamos la figura femenina, que en esencia se comporta de la misma manera. De nuevo, hacemos el cráneo a manera de un círculo, la línea media, concluyendo en el mentón. Esa mitad total de la cara, la altura de los ojos, tenemos entonces la frente, pómulo, mejilla, mentón, maxilar. En la figura femenina la cabeza se ve más voluminosa debido a que es más angosta en los hombros y el cuello es más delgado. De ahí para abajo miremos entonces tercera parte de la cabeza 2, eje de los hombros. Si el hombre ya se había reducido por la perspectiva, la figura femenina también sufre una reducción. No sería cabeza y media, un poco menos, dependiendo del ángulo en que les estemos mirando. Y en este lugar entonces podemos ya ir situando el cuello debajo del mentón, un poco inclinado, el cuello debajo del maxilar, más delgado que el del hombre. Trapecios mucho más discretos hacia abajo, el hombro más cercano, de menor diámetro que el del hombre, y el plano que habíamos analizado en la vista frontal. En esta inclinación tendríamos una abstracción de clavículas, línea del tórax, curvatura que marcaría el plano que representa de manera simple el volumen de los dos senos sumados, como si tratáramos de hacer una figura tallada en madera, más que un dibujo realista de la figura. La cintura, nuevamente conservando el estrechamiento de una cabeza, eso se mantendría, se podría mantener un promedio similar. Allí tenemos un tórax con características distintas a las del hombre debido a la complejidad del tórax. La línea media siempre tenida en cuenta en la cara, en el cuello, en el tórax, mostrándonos el semiperfil en el que estamos dibujando esta figura. Ahí está. No olvidar nunca que en estos ángulos estamos viendo el plano frontal del cuerpo reducido y el plano lateral simultáneamente. Pelvis, como en el hombre, muy discreta en este lado, igual de ancha que los hombros, formando la curvatura un poco más acentuada que en el hombre del glúteo, en este lugar. Si seguimos con la línea media, tendremos a la mitad de la pelvis, así, la misma elipse, se ve más extensa porque los muslos, ya lo hemos dicho, se ven más cónicos que en el hombre, la pelvis, el pubis. Todo el proceso que hicimos en las piernas del hombre se repite acá. Cabeza 5,5. Primero hacemos, terminado el glúteo, una perpendicular que nos permite interpretar el muslo, una elipse que representa las rodillas y el cono del muslo. Acá está.
en su confluencia con el glúteo y la cintura. Repetimos el proceso que hicimos en el hombre. El otro muslo estaría allí, lejos, se taparía casi toda su elipse, se vería un fragmento nada más. Esfera en las rodillas, esfera en las rodillas, mejor trazarlas completas aunque no se vean todas. Y todo lo demás muy similar, hasta la cabeza 7,5. Pantorrilla en el mismo lugar que en el hombre, otra pequeña elipse, terminamos en punta hasta 7,5, terminamos en punta, acá también, tobillos en 7, y los pies, talón, casi una cabeza de longitud, podría ser parecido, un poquito menos, metatarsoideos, metatarsoideos. Brazos, aquí el cráneo un poquito más voluminoso, brazos más angostos que en el hombre, también levemente flexionados. Codos, muñecas debajo de la cabeza 4, conos muy alargados en los antebrazos. Es importante hacer énfasis en esa diferencia. El antebrazo es cónico, el brazo es cilíndrico, es decir, dos paralelas forman el brazo, dos diagonales forman el antebrazo. Las manos, como en el hombre, a mitad del muslo, un trapecio y un arco por ahora. Quizás se asoma parte del otro hombro en la distancia. Este podría ser también con la zona de la caja torácica. El equivalente del esquema femenino en semiperfil. Hacemos un último retoque de líneas para hacerlas un poco más claras, definidas. Y esta conexión entre todas las partes permite ver la figura de manera más realista. Dos figuras, una masculina, otra femenina, en la clásica posición de semiperfil o perfil 3/4. Concluye el video.